Hay un tipo de lesión en el fútbol que no te manda al quirófano ni te deja en muletas, pero te destruye igual, la pubalgia. Porque no te para del todo, te deja jugar, te deja entrenar, te deja competir, pero siempre con el freno de mano echado. No atacas el espacio igual, no disputas el balón igual, no vas con la misma intensidad los duelos y no eres capaz de repetir esfuerzos con la misma intensidad. Y lo peor de todo esto no es el dolor, es lo que pasa por tu cabeza. Empiezas a protegerte sin darte cuenta, empiezas a dudar de tu propio cuerpo y poco a poco dejas de ser ese futbolista que realmente eras dentro del terreno de juego. Y a todo ello ya has intentado ponerle solución. Le has pagado a entrenadores, a fisios, has probado rutinas, has probado PDFs que has conseguido en internet. Quizás te ha aliviado durante 2 o 3 partidos, pero en el momento en el que has querido poner una marcha más, ha vuelto a llamarte a la puerta. Has vuelto a sentirte con miedo, has dejado de competir con esa intensidad y de nuevo has puesto ese freno de mano. Mientras tanto, los partidos pasan, los compañeros van cogiendo cada vez más ritmo y tú te vas perdiendo esos partidos, esos minutos, esas oportunidades, y lo peor de todo ello es que se te va poniendo una etiqueta muy peligrosa dentro del mundo del fútbol, la etiqueta del lesionado, la etiqueta del futbolista irregular, la etiqueta del futbolista que se puede contar con él para algunos partidos durante la temporada, pero que saben que en algún momento van a volver esos problemas físicos y no van a poder contar contigo. Por eso hoy quiero darte un poco de luz y te voy a contar cómo Iker Hierro, delantero del Santurtzi en tercera ref, pudo salir de esa trampa y a día de hoy está jugando y compitiendo con total normalidad y regularidad. De cómo volvió a competir sin dolor y sin miedo, y de cómo ese gran rendimiento le permitió firmar por un mejor club de la categoría, consiguiendo incluso una mejor remuneración económica. Iker Hierro, futbolista de tercera red del Santurtzi, llegó a FFR en una situación que muchos futbolistas conocen, pero que muy pocos hablan de ella. Talento, sí, nivel también, pero sobre todo una pubalgia que le impedía competir, una pubalgia que le impedía tener una vida normal, un dolor que le impedía tener un buen rendimiento cada fin de semana. Y esto le ocurría temporada tras temporada. Empezaba las temporadas con una buena pretemporada, 2, 3, 4 partidos buenos, pero era justo en ese momento donde aparecía de vuelta el dolor. Y con ello esos pensamientos que se suelen tener de otra vez igual, otra temporada que va a ser más de lo mismo y donde no voy a poder competir. Y por supuesto Iker había intentado cosas para solucionarlo. Había ido a clínicas de fisioterapia, había contratado entrenadores, había invertido dinero, pero realmente nada de ello estaba funcionando. Él se preocupaba por el problema, pero no estaba siendo capaz de encontrar la solución. Y eso tiene una explicación muy concreta. Había intención, pero lo que no había era un sistema. Y una pubalgia sin un diagnóstico funcional real no se puede alimentar a base de entrenamientos, ejercicios y pura improvisación. Lo que nadie le había explicado a Iker es que una pubalgia no es solo un problema en la zona del pubis, es casi siempre el síntoma de algo más profundo, desequilibrios de fuerza entre caderas y aductores, asimetrías que el cuerpo ha ido compensando durante meses, cargas que se acumulan sin control porque nadie las mide. Y si tú no atacas la causa, ya puedes hacer 1000 ejercicios, estiramientos, rutinas de movilidad, que el problema no se resuelve, quizás lo atenúas de manera temporal, pero luego siempre termina volviendo. Iker decide al final que no quiere más parches, quiere poner una solución definitiva y no solo temporal. Y entra a FFR con un objetivo muy claro: eliminar la causa, no el síntoma. Volver a completar partidos, volver a jugar sin miedo y volver a ser ese delantero referencia, determinante y goleador que él era antes de la lesión. Y a partir de ahora quiero que cojas papel y boli, porque si estás en esta situación te voy a explicar los 3 pasos que han permitido a Iker salir de esa situación. El paso número 1 es un diagnóstico funcional real. Lo primero que hicimos con Iker no fue ponernos a entrenar, fue evaluar todos los aspectos relativos a la lesión, a su dolor y a su rendimiento, con un diagnóstico llevado a cabo con test específicos. Realizamos una evaluación de su perfil de rendimiento completa: fuerza de caderas, movilidad a nivel de rotación interna y externa, fuerza de aductores, asimetrías entre pierna derecha e izquierda, fuerza, potencia, velocidad, todos los test bilaterales y unilaterales para tener un esquema completo, un análisis total de su situación actual. Y con todas esas evaluaciones pudimos determinar exactamente los desequilibrios, los eslabones débiles y los problemas que estaban generando ese dolor. Y este es un punto fundamental, porque sin datos, sin evaluación, es básicamente como ponerte una venda en los ojos y jugar a tirar a dardos en una diana. Lo más importante para resolver un problema concreto como este es evaluar
evaluar, es medir, es tomar datos y en base a esa información nos vamos al paso 2 que te explico lo que hacemos. Paso número 2, planificación construida sobre su lesión y la información que obtenemos de los test, no la improvisación. Aquí es donde está la diferencia con respecto a lo que Iker había probado anteriormente. Diseñamos un plan no a pesar de la pubalgia, sino teniendo la pubalgia como el centro, como el protagonista de toda la planificación. Cada sesión, cada carga, cada ejercicio, cada decisión tomada en materia de entrenamiento o de prevención tenía en mente siempre la zona afectada, de modo que pudimos, por un lado, trabajar alrededor de la lesión para seguir fortaleciendo y potenciando el resto de estructuras y grupos musculares, a la par que diseñábamos un plan de acción específico para resolver las causas que le estaban generando esa pubalgia. Trabajo excéntrico específico, progresiones de fuerza de aductores y cadera muy controladas, trabajo de velocidad adaptado a su estado real cada semana, trabajos de tren superior, trabajos de ganancia de masa muscular y sí, sobre todo, trabajos de movilidad de todo el tren inferior. Y todo ello totalmente integrado con los entrenamientos y las cargas del club, el calendario de competición, los viajes y los estudios de su carrera en ciencias del deporte. Y todo esto nos lleva al punto 3, que para mí es la clave de todo el proceso: el dinamismo, la flexibilidad, el control de la carga de entrenamiento de manera diaria. Dentro de mi programa online FFR monitoreamos todo: fatiga, cansancio, estrés, dolor muscular, energía. Todo ello se tiene en consideración para luego en la parte externa con nuestro trabajo poder adaptarlo todo a la perfección, de modo que días, semanas donde el club eleva la carga y exprime más a sus jugadores, nosotros hacemos lo opuesto, complementamos y bajamos. Semanas donde son más tranquilas para el club, aprovechamos para meter los trabajos de gimnasio, tanto tren inferior como tren superior, como los trabajos de campo. Este ajuste de la carga, este ajuste del plan, hacía que la tolerancia a la carga por parte de la zona afectada de la lesión no se resintiera y, es más, fuera progresando, fuera avanzando, fuera siendo capaz de hacer cada vez muchas más cosas, muchos más ejercicios, muchas más tareas del campo sin que tuviera ningún tipo de resentimiento y dolor en los días posteriores. Y esto quiero que sepas que es importante, porque la mayoría de recaídas cuando uno tiene una pubalgia no vienen por una patada o una entrada, vienen por un exceso de acumulación de la carga de entrenamiento. Por eso en FFR monitoreamos y controlamos cada serie, cada repetición, cada kilo movido, cada metro recorrido. Nada se deja al azar, y cuando nada dejas al azar, al final consigues estos resultados. Sus cambios físicos fueron evidentes y medibles. Mejoró su fuerza y potencia entre un 35 a un 40%. Mejoró su velocidad máxima en un sprint lineal más de un 8%. Mejoró su fuerza reactiva más de un 45%. Pero más allá de estos números, lo más importante es la transferencia real y positiva que tiene este tipo de entrenamientos al terreno de juego. Más agresividad en las aceleraciones, mayor velocidad máxima corriendo la espalda del defensor, más capacidad para repetir esfuerzos, más duelos ganados, todo ello sin dolor y sin molestias. No solo de manera temporal, sino que Iker ya lleva más de 2 años dentro del programa online FFR, sin ningún tipo de lesión, sin ningún tipo de molestia y sin ningún tipo de recaída. A nivel deportivo, sus resultados tampoco se quedan atrás. Dejó de ser el delantero lesionado, empezó a completar partidos, empezó a encadenar semanas de competición, empezó a marcar con regularidad, empezó a ser decisivo, empezó a ser un referente dentro del terreno de juego. Y eso tuvo una consecuencia directa en su carrera. Firmó por un club de mejor categoría, donde hoy compite con regularidad. Y esta temporada lleva 1500 minutos y 5 goles. Algo impensable hace 2 años y medio, antes de entrar a FFR, cuando durante toda una temporada no llegaba a sumar más de 300 o 400 minutos, de manera irregular, con dolor, con frustración y con una lesión que le impedía avanzar. Y tanto para mí como para el resto del equipo del programa online FFR que hemos estado acompañando a Iker, no nos quedamos solo con sus resultados a nivel de rendimiento o sus resultados deportivos, sino por su transformación también mental y emocional, de cómo ahora disfruta, de cómo ahora compite, de cómo ahora juega sin miedo, y él mismo te lo cuenta en este pequeño testimonio. Primero los resultados que he podido notar yo mismo desde que estoy en el programa. Tanto, como he dicho antes, a nivel mental y a nivel físico, me noto mucho más rápido, me noto con mucha más chispa, que al final es lo que muchos queremos, esa aceleración, ese cambio de ritmo, ese llegar un segundo antes que el rival.
y yo eso lo he notado. Entonces, como sigo viendo resultados, pues estoy encantado y por eso he seguido. Yo donde más he notado la diferencia, es algo que ya he comentado antes, es el tema de la individualización del entrenamiento, de personalizar todo, de no tener, por ejemplo, pues 6-7 jugadores y mandarle a los 7 lo mismo. Lunes hacemos esto, miércoles hacemos esto, jueves esto y viernes así. Al final, claro, cada jugador es un mundo, cada jugador tiene cargas diferentes, diferentes minutos y cada uno necesita diferentes estímulos. Entonces yo eso es lo que más he notado y donde más diferencia a bien he podido notar en el programa. Claro, yo al ser los entrenamientos, pues respecto a las necesidades que tengo, es que el cambio que he pegado es enorme y lo noto yo y me lo notan mi entorno también. Si ahora mismo estás jugando con dolor, si temporada tras temporada arrastras los mismos problemas físicos y ningún entrenador te está sabiendo dar una solución, si ya has invertido dinero y tiempo y sigues igual, quiero que prestes mucha atención, porque esto que te ocurre no es porque no te estés esforzando, no es porque no estés metiendo el trabajo, es porque estás entrenando sin un sistema que ataque la causa real de tu problema, sin una estructura, sin medición, sin evaluación, sin llevar un control riguroso de la carga de entrenamiento. Y en estas categorías tienes que tener algo muy claro. Una lesión mal gestionada te puede hacer perder una temporada. Y ya no solo los minutos y los partidos, sino las oportunidades, contratos, renovaciones, tu posibilidad de seguir creciendo como futbolista. Pero como has podido ver con Iker Hierro, se puede volver a competir sin ningún tipo de problema teniendo un sistema estructurado, si se hacen las cosas bien. Si estás en esa situación y quieres que te ayudemos, al igual que ayudamos a Iker Hierro y que todavía sigue trabajando con nosotros en FFR de manera online casi 3 años después, en la descripción de este vídeo tienes un enlace directo a mi WhatsApp personal. Puedes pulsar, puedes escribirme, puedes contarme tu situación y si veo que puedo ayudarte, lo haré. Coordinaremos una videollamada donde te explicaré cómo es el programa FFR Online con detalle para que puedas tomar la mejor decisión para ti, para tu físico, para tu rendimiento y para tu carrera. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya motivado la historia de Iker. No olvides darle a la campanita, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.